Muchos de nosotros hemos visto diferentes videos de pastores en acción. No me refiero a pastores de iglesia, me estoy refiriendo a pastores de ovejas, literales. Hace poco veía un video de una oveja que se había caído como en una zanja y el pastor estaba haciendo su máximo esfuerzo por sacarla. Estaba encajada, la oveja era un poco gordita, estaba un poco pesada y haciendo el esfuerzo de poder sacarla, y hasta que por fin la sacó, y tan pronto la saca, la oveja empieza a correr, se le va de las manos al pastor y lo que hace es que brinca nuevamente y cae en la zanja. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Veía otro video donde había un grupo de ovejas y venían diferentes personas y empezaban a llamar las ovejas, y las ovejas nada que ver, las ignoraban, hasta que llega el pastor de esas ovejas y con la voz de ese pastor comenzó a hacer unos ruidos específicos y toditas empezaron a venir una por una hasta que todas en grupo vinieron haciendo como un espectáculo, algo hermoso de cómo las ovejas conocen y responden a la voz de su pastor. Estos son pastores de ovejas. Pastores literalmente que están cuidando, velando, alimentando, protegiendo a animales. Y esta es la ilustración que el Señor le place compartir en las Escrituras acerca de la relación de Él con su pueblo. Ahora, yo estoy convencido y sé que todos nosotros hemos tenido diferentes relaciones, diferentes experiencias con pastores. Esperemos que la experiencia aquí sea una fiel a la Escritura, pero todos tenemos experiencias con pastores y hemos escuchado de pastores muy buenos, pastores fieles que se desviven por las ovejas, que están ahí en todo momento, pero también hemos visto pastores malos, pastores negligentes, pastores autoritarios, pastores malvados, pastores escandalosos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la idea de lo que nosotros queremos compartir el día de hoy es que dentro de todas las experiencias que nosotros hayamos tenido con pastores, que nosotros podamos reconocer por las Escrituras qué es un pastor y qué hace un pastor. ¿Y por qué una oveja? ¿Por qué el Señor no pudo escoger otro animal, un águila o algo más que resalte un poquito más? ¿Cómo las ovejas responden al pastor? Mi oración es que luego de este sermón podamos contestar y tener claridad de estas preguntas que acabo de hacer y que podamos reconocer lo siguiente: que Dios ha dado pastores a su iglesia para predicar fielmente a Cristo y modelar su vida, a fin de que las ovejas sean transformadas a su imagen y preparadas para estar con Él por la eternidad. Se los resumo. Dios ha dado pastores para conducir a su pueblo a parecerse a Cristo y perseverar hasta la eternidad. El día de hoy, contrario a otras ocasiones, hemos compartido un bosquejo. Se supone que hayan repartido un bosquejo, que lo tenga usted. Si usted no lo tiene y desea tener uno, puede levantar su mano y el hermano Salomón le va a hacer llegar el bosquejo. Compartí este bosquejo porque es mucha información que voy a estar compartiendo y no quiero que se me pierdan. Se acabaron los bosquejos, o si quiere uno le podemos sacar copias y dárselo luego. Vamos a comenzar. ¿Qué es un pastor? ¿Qué es un pastor? Para esto vamos a la palabra y ver cómo las Escrituras desde el principio nos ha estado mostrando esta ilustración acerca de el pastor. Y el pastor es una ilustración, o el pastorado es una ilustración del liderazgo en las Escrituras. Específicamente en el Antiguo Testamento nosotros vemos como el pastor hace referencia específica a Dios mismo y se manifiesta de manera directa con dos personajes principales en el Antiguo Testamento. Número uno va a ser Moisés, número dos va a ser David. Entonces,
Jehová se revela como el verdadero pastor soberano de Israel en el Antiguo Testamento, y Moisés y David son sus subpastores. Sus subpastores. Vamos a verlo. Jehová como pastor de su pueblo. Nosotros lo empezamos a ver desde Génesis. Génesis 48 dice: Israel bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Esta ilustración de Dios como pastor y el pueblo siendo su rebaño empieza a dar indicios desde Génesis. Génesis es el primer libro de las Escrituras. Esto es repetido múltiples veces por el salmista. El salmista en el Salmo 78, 52 dice: pero a su pueblo los sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto. Obviamente el salmista está haciendo referencia a el Éxodo, de que Dios como pastor sacó a sus ovejas, las condujo en el desierto. Salmo 100, verso 3 dice: sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Estos versos nos están enseñando cómo Jehová en el Antiguo Testamento guía, protege, consuela, fortalece al rebaño que es su pueblo. Todos nosotros en algún momento dado hemos escuchado ese famoso salmo de David, el Salmo 23, ¿no? Que está completamente encapsulado en esta ilustración del pastor y las ovejas. El salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué belleza cuando podemos ver y tener a Jehová como nuestro pastor, sabiendo que Él nos protege. Y una vez establecido de que Jehová es el pastor, nosotros vamos a ver cómo Jehová como pastor utiliza de manera específica ciertos oficios y ciertos personajes para llevar a cabo la misma obra. ¿Cuál obra? La de guiar, de proteger, de bendecir, de sostener, de fortalecer a su pueblo, y lo hace con Moisés. Me gusta lo que el teólogo Tim Laniak dice. Él dice: al mirar atrás en este periodo de la historia de Israel, los escritores inspirados vieron a Jehová revelándose como protector, proveedor y guía, el pastor supremo de su rebaño, y en ese contexto Moisés funcionó como el subpastor de Dios. Subpastor de Dios. ¿Dónde vemos esto? Bueno, lo vemos la manera en que Dios usa a Moisés en el Éxodo, y vemos la manera en cómo Dios usa a Moisés descrito en el Salmo 77:20. Salmo 77:20 dice: como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón. Aquí vemos el pastor soberano, el pastor principal, el pastor verdadero, guiando por medio de Moisés. También lo vemos con David. Interesante, porque Moisés representa a los profetas, un oficio que es cumplido después en Cristo, y aquí vemos a David, el cual también va a ejercer ese título de pastor, pero a través de la monarquía. Las narrativas bíblicas utilizan el lenguaje del pastor para describir la forma en que David fue rey. Se relaciona con la institución de la monarquía. ¿Se acuerdan que David, además de convertirse en rey y pastorear al pueblo de Dios, ¿se acuerdan que él era pastor? ¿Se acuerdan que cuando estábamos predicando el capítulo 16, que fueron a ungir al rey a casa de su padre y él no estaba? ¿Dónde estaba David? Pastoreando las ovejas. Era pastor literal. Pero no solamente era pastor literal, sino que cuando él es nombrado rey,
mira lo que vamos a ver ya mismito en segundo libro de Samuel, capítulo 5, dice: ya desde antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, usted era el que guiaba a Israel en sus salidas y entradas, y el Señor le dijo, ¿a quién? A David. El Señor le dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Entonces Jehová, como el pastor verdadero, había encomendado al profeta Moisés y al rey David a las responsabilidades de ser subpastores que cuidan, guían y protegen el pueblo de Dios. ¿Qué va a suceder un poquito más adelante? Bueno, más adelante van a venir los profetas, específicamente los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Zacarías. Lo que hacen es que toman estas ilustraciones de Moisés y David como profetas y las resaltan y las expanden. ¿Por qué? Porque sabemos que Moisés no era el mejor pastor, ni David tampoco. Y lo que hacen los profetas es describir a Jehová como el pastor mismo. También va a utilizar la narrativa de estos libros proféticos para reprender a los líderes civiles y religiosos que eran infieles, es decir, a los pastores que eran infieles, y también para anticipar al buen pastor, para anticipar aquel que Moisés estaba apuntando y que David estaba apuntando. Miren Ezequiel 34:23, dice: entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. ¿Quién va a apacentar y será el pastor del pueblo? El profeta Ezequiel dice: mi siervo David. Hay un problema, que cuando Ezequiel escribe esto ya habían pasado cientos de años desde la muerte de David. Esto no fue antes de David, fue después de David. David ya está muerto. ¿Por qué le está diciendo que va a venir David? Bueno, porque sabemos que hay una promesa que le fue hecha a David, que de la simiente de David, de la herencia de David, iba a venir un rey y su reino permanecía para siempre. El profeta está anunciando eso. El profeta está anunciando que viene un buen pastor, un mejor pastor, un pastor perfecto. Y que ese pastor perfecto también iba a estar nombrando, al igual que Dios nombró sus pastores, Moisés y David, ese pastor perfecto iba a estar nombrando también pastores. Escúchenlo en Jeremías 3, 14 y 15, dice: vuelvan, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy su dueño y los tomaré, uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los llevaré a Sión. Entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Y con inteligencia. Entonces, estamos apuntando a un buen pastor, y este buen pastor es Cristo, y este buen pastor va a estar designando pastores. Llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros vemos de las mismas palabras de Jesús, cómo Jesús se levanta en cierta ocasión y dice en Juan 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Mis hermanos, a lo largo del ministerio de Jesús, nosotros vemos como Él ciertamente es el buen pastor. El pastor que de verdad alimenta, el pastor que cuida, el pastor que protege, que conoce a las ovejas y que tiene compasión con ellas. Este pastor es perfecto y tiene un amor por las ovejas en las cuales es un amor que se distancia de lo que pudo hacer Moisés y lo que pudo hacer David, porque ellos hicieron cosas, pero este pastor tiene algo diferente, y es que él va a dar su vida por las ovejas. Él da su vida por las ovejas. Mis hermanos, Cristo, por medio de su vida, muerte y resurrección, establece un nuevo pacto para salvar a gente de toda tribu, toda lengua y toda nación. Y por eso es que cuando Él va a ser ascendido a los cielos, luego de que Él resucita, justo antes le dice a sus discípulos una gran comisión y les manda a que esperen la venida del Espíritu Santo para establecer la iglesia. Dios establece la iglesia.
Y a la iglesia Dios le ha dado, llegamos, pastores o subpastores. Esto fue lo que los apóstoles y profetas establecieron el fundamento. Ellos establecieron el fundamento con la enseñanza de Cristo, y luego el apóstol Pablo dice en Efesios 4, y él dio a algunos el ser apóstoles y profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, esos primeros pastores que estuvieron en la iglesia primitiva entendieron que Jesús era el modelo a seguir. Jesús era el que buscaba las ovejas descarriadas, el que mostraba compasión, el que enseñaba las escrituras, el que las alimentaba, el que les proveía para los necesitados, el que sanaba a los que tenían enfermedades, el que lo hacía con ternura. Mis hermanos, el rol pastoral es central en la vida de las iglesias locales desde el principio de la iglesia hasta el sol de hoy. Entonces, hoy, pastores de hoy, como subpastores de la iglesia de Cristo, tenemos que entender que la iglesia no nos pertenece. Somos subpastores de un pastor principal que compró a su iglesia a precio de sangre. Vamos a definir el término, porque este es el primer punto. Quería guiarlos por la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, hasta llegar a un punto donde podamos definir ciertamente lo que es un pastor. Por la providencia de Dios, estamos enseñando este mismo material en la escuela dominical, específicamente en el libro de Timoteo. Hace unas semanas vimos que en el Nuevo Testamento hay 3 términos que describen al pastor que son la misma persona, son el mismo oficio. Esos términos son anciano, obispo o pastor. Cada vez que usted vea en las Escrituras en el Nuevo Testamento anciano, obispo o pastor, lo más seguro está relacionándose al pastor de una iglesia, al líder de una iglesia. El anciano o presbítero enfatiza lo que es la madurez de la persona o de este pastor, su carácter. El obispo enfatiza lo que es la supervisión y el liderazgo, y el pastor enfatiza lo que es el cuidado y la alimentación. Les voy a leer 1 de Pedro 5, 1 y 2, versos que leímos al principio, pero quiero que presten atención a la palabra original, porque se las voy a estar diciendo, para que vean que en estos 2 versículos aparecen las tres palabras refiriéndose al mismo oficio. Lo puede buscar en su Biblia, 1 de Pedro 5, 1 y 2, dice, por tanto, a los ancianos, presbítero, esa es la palabra, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Este es el apóstol Pedro escribiendo a los ancianos de los que están en la expansión, y él está escribiendo como anciano. Él no tiene una posición privilegiada. Este es Pedro, el que caminó con Cristo. Este es Pedro, el que estuvo en la transfiguración, el que vio a Jesús transfigurarse, y él está diciendo a los pastores, yo soy uno igual que ustedes. Yo no tengo una posición más alta, yo no tengo una promoción que soy más que ustedes. No, yo soy al igual que ustedes, un anciano como ustedes. Esta es la palabra presbítero, maduro, de carácter. Mira el verso 2, dice, pastoren, poimen es la palabra, pastoren, la acción, el verbo de pastorear, el rebaño de Dios entre ustedes. Y dice, velando, episcopo, que es de donde sale la palabra obispo, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. Son estas 3 palabras, anciano, persona madura y de carácter, que pastorea, que cuida, que vela y que tiene supervisión sobre el pueblo de Dios. Eso es lo que es un pastor. Eso es lo que hace un pastor. ¿Y cuáles son los requisitos de este pastor? Bueno, 1 de Timoteo capítulo 3, versos 1 al 7, nosotros vamos a encontrar ahí 15 requisitos para ser pastor. Venga a la escuela dominical para que pueda adentrarse en estos requisitos. 1 de Timoteo 3, 1 al 7. También hay 17 requisitos en Tito
capítulo 1, versos 5 al 9. Si nosotros juntamos 1 Timoteo 3 y Tito 1, vamos a encontrar cerca de 22 o 23 requisitos únicos de lo que debe ser un pastor. Y quiero resaltar esto, que dentro de todos estos requisitos se resalta de manera abrumadora el carácter de la persona, la madurez espiritual, la habilidad para enseñar y guiar a la iglesia con fidelidad. Mis hermanos, la diferencia entre un diácono y un pastor es que el pastor tiene que ser apto para enseñar. Tiene que poder explicar las escrituras de una manera en que sea entendible. Y esto se va a ver de diferentes formas. El pastor o los pastores, como voy a probar ya mismo, los pastores, va a haber siempre uno que va a estar enseñando domingo tras domingo, va a haber otro que a lo mejor está enseñando un poco menos, no todos van a tener el mismo rol o el mismo nivel de tiempo en la enseñanza, pero tiene que ser apto para enseñar. En resumen, mis hermanos, el trabajo o el pastorado no es necesariamente un trabajo, es un llamado. Es un llamado específico. El ministerio de pastores y maestros no es simplemente un trabajo, es una vocación, es un llamado, es una respuesta a un llamado específico de parte de Dios, y es el llamado más sublime en el servicio cristiano, de acuerdo a Alistair Begg. Mis hermanos, ¿cómo nosotros sabemos que una persona cumple con los requisitos del ministerio pastoral? ¿Será porque Dios lo llama? ¿O será porque el individuo tiene una pasión y un sentido por el ministerio pastoral? ¿O será que la iglesia es la que lo afirma? La respuesta es sí. Las tres. Basado en 1 Timoteo 3:1, el que anhela obispado, buena obra desea. El pastor va a ser pastor voluntariamente, no va a ser obligado. Nadie puede ser pastor si se siente obligado a hacerlo. Hechos 20:28, el cual pudiera ser el texto que encapsula toda la teología pastoral, dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Quién hizo a estos pastores? Pablo le está hablando a los pastores de Éfeso en Mileto. ¿Y quién hizo a estos pastores pastores? Pablo les está diciendo, el Espíritu Santo fue el que los hizo ustedes obispos, para que pastoreen. ¿Pastoreen qué? La iglesia que Él compró a precio de sangre no es su iglesia. Los pastores no pueden enseñorearse de las personas como si fueran posesión de ellos. No nos pertenece. Es del Señor. El llamado pastoral es un llamado de Dios para cuidar de la iglesia que fue comprada a precio de sangre, y dicho llamado es anhelado por el individuo y es afirmado por la iglesia. Es el cuerpo de creyentes que va a poder decir sí. Esos requisitos de 1 Timoteo 3, de Tito 1, los vemos activos en esta persona. Aquí va. ¿Qué es un pastor? Le voy a compartir la definición de Dave King. Si usted no lo tiene, Pastor Dave de la Iglesia Park, ha escrito un libro que se llama Pastores en Misión, o Pastors on Mission. No está en español todavía, pero esta es la definición que él da y quiero compartirla. Él dice: un pastor es un hombre cristiano maduro, designado por el Espíritu y afirmado por la iglesia, que guía al pueblo de Dios bajo la autoridad de Cristo mediante la palabra, la oración, el ejemplo y el cuidado personal. Dicho de manera más sencilla, un pastor es un hombre piadoso que pastorea el rebaño mediante la palabra y la oración. Habiendo definido lo que es un pastor y lo que hace que una persona sea pastor, y cómo lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, vamos a hacernos la pregunta, y este es el punto número 2, ¿qué hace un pastor? ¿Qué es lo que hace un pastor? Les confieso que esto es uno de los mensajes más
difíciles que se me puede hacer a mí como pastor porque estoy predicándoles acerca de mi job description. Estoy poniéndome en una posición donde yo sé que están tomando notas y yo no te veo haciendo eso. Eso es una posición de vulnerabilidad y gloria a Dios. Porque ciertamente es una posición en la cual debemos reconocer que es la iglesia del Señor a la cual Él nos ha llamado a velar. Y es importante que como iglesia usted sepa qué es lo que se supone que yo y el pastor Michael estemos haciendo como pastores. Porque al fin del día va a ser responsabilidad de ustedes que ustedes nos ayuden a rendir cuentas también. Esto no se trata de que los pastores son los que los llevan a disciplina y los están todo el tiempo detrás de ustedes. Mis hermanos, nosotros, además de ser pastores, también somos ovejas y vamos a necesitar que usted sepa lo que nosotros estemos haciendo para que usted nos llame a cuenta. Obviamente, quiero enseñarlo por la palabra para que usted tenga una base bíblica y usted pueda exhortarnos en amor de lo que realmente tenemos que estar haciendo. ¿Qué hace el pastor? Voy a compartir 5 responsabilidades. La número 1, el pastor conoce a sus ovejas. El pastor conoce a sus ovejas. El pastor debe saber y conocer sus ovejas por nombre, apellido y por necesidad. Debe conocer las ovejas. Este es el ejemplo que vemos del apóstol Pablo. Pablo en Hechos 20, hablando a los pastores de Éfeso en Mileto, dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, he servido al Señor con toda humildad, lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben que no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil de enseñarles públicamente y de casa en casa. Pablo no era un predicador de púlpito solamente. Él no solamente se paraba en la plataforma no, él iba de casa en casa. Él conocía a la gente que le estaba sirviendo. Tanto es así que cuando él les anuncia que va a ser la última vez que los va a ver, ahí al final de ese mismo capítulo, ellos se le arreguindan del cuello y empiezan a llorar porque sabían que no lo iban a volver a ver. Era una muestra profunda de cariño, de amor que se tenían unos con otros. Y Pablo les dejaba saber: ustedes saben que yo les compartí todo lo que es útil para que ustedes puedan servir al Señor. Vemos lo mismo en Primera de Tesalonicenses, donde él dice: ustedes saben qué clase de persona demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. En Primera de Tesalonicenses 5:12 también menciona que él estaba entre ustedes. El ministerio pastoral es entre las ovejas, no es desde una posición alta mirando hacia abajo. El pastor no es un CEO de una empresa, no es el gerente general de una organización. Mis hermanos, el pastor es oveja y el pastor tiene la necesidad y la obligación de estar entre las ovejas, de conocer a las ovejas. Debe conocerlas por nombre, debe conocer su testimonio, debe conocer sus fortalezas y sus debilidades. ¿Por qué esto es tan importante, mis hermanos? Porque esto representa la encarnación de Jesucristo. Jesucristo se encarnó. Él no nos salvó desde allá arriba. Él no nos salvó desde el trono. Él vino aquí a vivir en medio nuestro para salvar, para rescatar, para alimentar. Este es el ejemplo que nosotros vemos de Jesucristo. Así que, mis hermanos, cuando el pastor conoce a sus ovejas, y hablo específicamente al pastor Michael, cuando conocemos a las ovejas, nos vamos a dar cuenta que nuestra predicación va a ser un poquito más efectiva. Y el cuidado de las ovejas va a ser más efectivo. Y nuestro liderazgo va a ser más efectivo, porque conocemos dónde ellos están. Yo he tenido la oportunidad de predicar en otros lugares. Y cuando predico en otros lugares, gloria a Dios porque puedo conocer el cuerpo de Cristo universal en otros lugares y gloria a Dios por eso. Pero no hay nada como estar en casa. No hay nada como estar en medio de la iglesia de la cual Dios nos da el privilegio de ser pastores. Tim Challies dice lo siguiente, él dice: el mayor privilegio y el mayor honor en el pastorado no es estar de pie en el púlpito de la iglesia, sino orar junto a la cama de un hospital.
no es que se te conceda el lugar más alto, sino de poder servir hasta el último momento de la vida de un hermano. No es transmitir la verdad a miles, sino susurrarla a una sola persona. Los momentos más sagrados del pastorado son los que menos las personas ven. Y al final estoy convencido de que estos son los más significativos. La mayoría de las personas olvidarán la mayoría de sus sermones, pero recordarán que cuando te llamaron, tú viniste. Recordarán que cuando estabas allí, sus corazones estaban quebrantados, que estabas allí para guiarlos al Señor y para hablar su verdad en medio de sus tristezas. Mis hermanos, el pastor conoce sus ovejas. Número 2, el pastor alimenta la iglesia de Cristo. El pastor debe ser capaz de enseñar la palabra de Dios. Como les dije, esto es lo que diferencia un diácono de un pastor. El pastor debe ser apto para enseñar. Este es el mandato que Jesús da a sus discípulos en la gran comisión, Mateo 28, versículo 20, donde dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Esto es lo que el apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 20, donde él declaró todo el consejo de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo cuando le dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Después dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y en una de sus últimas palabras, en una de sus últimas cartas, en el final, capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar los vivos y los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Mis hermanos, esto es arduo trabajo. Debemos recordar que Dios obra por medio de la palabra. Dios creó todas las cosas, sostiene todas las cosas, gobierna, fortalece, equipa y nos dirige por medio de la palabra. Por tanto, sin la palabra no tenemos absolutamente nada. Nosotros no tenemos ninguna manera de darles sabiduría, ninguna manera de darles ningún tipo de fortaleza. Nosotros como pastores no tenemos ningún tipo de autoridad separado de aquí, separado de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios es suficiente. Por eso es que él dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Qué gran privilegio tenemos como pastores de enseñar la palabra, pero qué gran peso también. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Hebreos 13:17 dice que nosotros daremos cuentas a Dios por ustedes y por lo que nosotros enseñamos. No es cualquier cosa. Es un peso glorioso, pero es un peso extremadamente pesado, valga la redundancia. Número 3, el pastor protege la iglesia de Cristo. El pastor protege la iglesia de Cristo. El pastor debe estar alerta. Este es el llamado que Pablo le da a Tito para que establezca pastores, para que ponga orden en las iglesias en Creta. Esto es Tito capítulo 1. Dice, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Mis hermanos, los pastores falsos están que hacen a orilla. Es decir, que hay muchos. Los lobos, los falsos creyentes están por doquier. Y parte del trabajo del pastor es proteger a la congregación de este tipo de personas, porque distorsionan la verdad del evangelio, distorsionan lo que Dios mismo usa para salvar y para sostenernos en la fe.
Mis hermanos, los pastores deben estar en alerta todo el tiempo para poder identificar de antemano el peligro. Identificar de antemano el peligro. Que puedan oler el peligro. No sé si han visto algunos videos de perros que están protegiendo a sus dueños, a sus amos, y de momento empujan a ya sea un bebé o al amo porque algo se aproxima, pero nadie lo vio, nadie se dio cuenta, pero pudo percibir que venía algo. Ese es el nivel de alerta que tenemos que estar. Debemos estar enterados de todas las cosas de las cuales nosotros estamos pasando y viviendo en este país, en esta cultura, en estas circunstancias, para que podamos estar alerta de todo ataque y de toda manifestación disque creativa del enemigo para distorsionar el evangelio en nuestras vidas. Los pastores deben tomar las medidas necesarias para la protección de una oveja y deben siempre hablar la verdad en amor. Los pastores deben cuidar a la congregación de lobos, pero también de nosotros mismos. 1 Timoteo 4:6, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Sí hay que predicar la palabra de Dios y sí es un peso grandísimo, pero Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Él dice, porque en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Leí el que no era, discúlpeme. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿Por qué es que tengo que tener cuidado de mí mismo? ¿Por qué es que tengo que tener cuidado de la enseñanza? Porque de esto depende la salvación de ustedes y la mía. De esto depende la salvación. Mis hermanos, el teólogo puritano dijo lo siguiente, un pastor sin vigilancia es un pastor que deja que los lobos entren al redil. No basta con predicar la verdad, debe ser vivida y defendida con fervor. Número 4, el pastor lidera la iglesia de Cristo. El pastor lidera la iglesia de Cristo. En primer lugar, Dios ha asignado pastores a su iglesia. Cuando nosotros vemos el ejemplo en Filipenses, en Tito, en Hechos, en Primera de Pedro, en Santiago, en Tesalonicenses, cada vez que hay referencia a los pastores se hace en plural. Cada vez que hay referencia al pastor en singular es referente a Dios mismo. Alexander Strauss dijo lo siguiente, en el contexto de la iglesia local, en el Nuevo Testamento sencillamente testifica un patrón consistente de liderazgo pastoral compartido. Los pastores deben liderar la iglesia en obediencia, deben hacerlo de manera individual y hacerlo de manera congregacional, deben dirigir a la iglesia con respecto a la visión hacia dónde nos dirigimos, qué decisiones tomamos hacia la guianza que vamos a tener como congregación. Los pastores deben liderar la iglesia en humildad, no teniendo señorío sobre lo que Dios nos ha confiado, como dice 1 Pedro 5. Deben liderar sacrificialmente, debemos trabajar con diligencia, debemos ser esforzados en el trabajo que estamos haciendo y debemos liderar en oración e intimidad con Dios. John Owen dijo lo siguiente, un ministro sin oración es como un soldado sin armas. El poder del ministerio no está en la elocuencia del predicador, sino en su comunión con Dios. Mis hermanos, un buen pastor va a estar liderando a su pueblo a ser más como Jesús. Leo esta cita, dice, un buen pastor es aquel que ve lo que el dueño ve y hace lo que el dueño hace. Es seguidor antes de ser líder. Es líder porque precisamente es un seguidor. Los pastores que Dios juzga en la Biblia son aquellos que olvidan que el pueblo de Dios a su cargo no les pertenece. Los pastores prometidos son aquellos que liderarán con conocimiento y entendimiento. El pastor que tiene el corazón de Dios debe también tener una mente precisa y piadosa.
Y por eso es que en número 5 el pastor modela la iglesia de Cristo. El pastor modela lo que es seguir a Cristo. Mis hermanos, todos nosotros en algún momento dado hemos escuchado a alguien decir: no me sigas a mí, sigue a Cristo. Yo te estoy hablando de Cristo, pero yo soy una persona que tiene muchos defectos y no me sigas a mí, sigue a Cristo. ¿Cuántos han escuchado ese tipo de pensamiento? ¿Sí? ¿No? Ok. No me asusten, están ahí todavía. Ok. Y esto es parcialmente cierto. Yo no quiero que como pastor, que usted se fije en mí y distraerlos de Cristo. Ciertamente yo quiero que sus ojos estén en Cristo. Ahora, al mismo tiempo, nosotros tenemos que ser ejemplos de Cristo, porque ese es el llamado que Dios nos ha dado. Pablo le dice a Timoteo: reflexiona en estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Evidente a todos. De manera más explícita, Pablo dice a los corintios: por tanto os exhorto, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. En Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sean imitadores de mí y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Como pastores, sí, queremos apuntar a Cristo, pero queremos apuntar a Cristo con nuestro ejemplo. Que cuando usted vea esas características de 1 Timoteo 3 y Tito 1, que usted pueda ver al pastor y decir: ¿cómo se vive de esta manera? Déjame ver cómo él lo está haciendo. Déjame ver cómo él lo hace. Pablo, Pedro fueron imitadores de Jesús. Jesús dijo en Juan 13:15: porque les he dado el ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Mis hermanos, nosotros debemos modelar en nuestra vida, en nuestra devoción al Señor, en nuestra familia, en nuestra hospitalidad. Debemos ser un ejemplo hasta cuando pedimos perdón. A veces hay pastores que se nos hace bien difícil, porque pedir perdón no es fácil, seas pastor o no seas pastor. Y humillarse es difícil, y el pastor está llamado hasta liderar en cómo uno pide perdón, porque vamos a meter la pata de vez en cuando. Y si somos de los que metemos la pata y lo que hacemos es que escondemos todo debajo de la alfombra, pues entonces no estamos liderando al pueblo en cómo nosotros ser un ejemplo de Cristo. En resumen, mis hermanos, la iglesia es del Señor y Dios ha dado pastores a su iglesia. Ahora, ¿quiénes son estas ovejas? Estas ovejas son creyentes, son personas que han reconocido que son pecadores, que merecen el justo juicio de Dios, pero han reconocido también que Cristo vino, vivió, murió, resucitó para darles vida. Por medio de la fe, la justicia de Cristo es de ellos, y ellos tienen vida eterna en Cristo para siempre. Estas son las ovejas. ¿Por qué ovejas y no águilas? ¿Por qué ovejas y no perros o cualquier otro animal que les resulte más llamativo? Bueno, porque hay ciertas similitudes. A través de las Escrituras nosotros vemos la historia de redención. Aquí que nosotros vemos cómo Dios salva. Y en la salvación Él nos va a mostrar quiénes somos nosotros. Les voy a dar algunas características de las ovejas y usted me dice si se parece a nosotros con respecto a la salvación. Dice: las ovejas son indefensas por naturaleza, tienden a extraviarse, necesitan guía constante, reconocen la voz de su pastor, viven mejor en comunidad que en aislamiento, dependen para ser alimentadas, necesitan protección de los depredadores, pueden ser tercas o resistentes a la guía, son valiosas individualmente, no solo como grupo. Mis hermanos, todas estas descripciones de las ovejas nos describen a nosotros como seguidores de Cristo. Nosotros como ovejas, y estoy hablando también como una oveja, nosotros debemos reconocer que necesitamos de Dios, pero que tenemos estas tendencias a escuchar más nuestra carne y a escuchar más nuestros deseos pecaminosos.
Y es por eso que Dios en su infinita misericordia permite que haya una iglesia donde todos podamos estar ayudándonos a ser fieles mientras estamos siendo cuidados, protegidos, guiados y alimentados por pastores que son subpastores del buen pastor. ¿Qué hacen las ovejas? 4 cosas. Las ovejas reconocen a sus pastores. En Tesalonicenses 5:12 dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes. Reconocer a los pastores es admitir, aceptar, afirmar, identificar. Esto tiene que ver con la iglesia. Mis hermanos, los miembros de la iglesia tienen un pastor. Aquellos que no son miembros de la iglesia no tienen un pastor específico que esté velando por sus almas. Es nuestro deseo que usted sí quiera venir a la congregación, que usted quiera comprometerse con la iglesia, que usted quiera ser miembro de la iglesia. Ese es nuestro anhelo, para eso existimos. Pero la realidad es que el reconocer a los pastores indica que tienes una persona con una responsabilidad específica de velar por tu alma. Por eso es que es importante la iglesia local. Número 2, las ovejas se acuerdan de sus pastores. Esto lo dice Hebreos 13:7, dice: acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Cuando estoy hablando aquí de recordar a los pastores, cuando el autor está diciendo que se acuerden de sus guías, no es simplemente que se acuerden de sus pastores. Más vale que se acuerden que el 6 de octubre es mi cumpleaños para que me den algo de... ¿verdad? No es ese tipo de acuérdense de eso, ¿verdad? Si se quiere acordar, acuérdese, apúntelo en su teléfono y no hay problema. Pero no se refiere a eso, dice: acuérdense de sus guías que les enseñan la palabra de Dios. Mis hermanos, como pastores, una de las cosas que más nos anima es cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios y usted la pone en práctica. Cuando nosotros vemos el crecimiento de la palabra de Dios en ustedes, para nosotros eso es como, yes, gloria a Dios. A eso es que se refiere que se acuerden de la palabra. Número 3, las ovejas obedecen y se sujetan. Las ovejas obedecen y se sujetan. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Sujetarse es a los pastores mientras los pastores te estén enseñando la palabra de Dios. Entonces, la manera en que tú te sujetas a tu pastor va a determinar 2 cosas. Si tú te estás sujetando al pastor o no te estás sujetando, va a determinar la manera en que el pastor te va a estar pastoreando a ti. Escucha esto. Dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose. Aquí va la parte donde muchos pastores no nos atrevemos a hablar. Y la realidad es que cuando estamos pastoreando personas, la manera en que la persona se sujeta o no se sujeta a la palabra de Dios y a lo que enseña el pastor, va a causar que el pastor pastoree con una alegría tremenda, o estando refunfuñando aquí, quejándose, porque este cabeciduro no le entra lo que le estoy diciendo, y porque se lo he repetido 60 veces, y porque se lo he dicho una vez más y otra vez volvió, ¿verdad? Aquí, ¿qué está diciendo el mandato? Permítanle a los pastores que les pastoreen con alegría. ¿Cómo? Acordándose de la palabra de Dios, siendo obedientes a la palabra de Dios, llegando a tiempo a los servicios, participando de la congregación como ustedes han dicho en el pacto de membresía, simplemente siendo obedientes a la palabra de Dios. Mis hermanos, en conclusión, Dios ha sido tan y tan bueno que nos ha salvado y ha creado su iglesia para guardar su iglesia hasta el momento de estar delante de su presencia, pero mientras tanto le ha dado pastores para que cuide, les guarde, les guíe, les alimente. Y por eso es que si tú estás aquí el día de hoy y no sabes del estado de tu alma, no sabes qué pasa contigo si tú mueres el día de hoy, a dónde vas a ir, quiero recordarte el Evangelio de Jesucristo. Quiero recordarte que Cristo murió y resucitó por tus pecados para que creas en Él y tengas vida eterna. Mis hermanos,
Dios ha dado pastores para conducir al pueblo y parecerse a Cristo y perseverar en la eternidad. Y quiero, para concluir, dar dos observaciones, porque realmente que meditar en estos roles, lo que hace un pastor y la responsabilidad que tiene un pastor, puedo ver algunas de las cosas y decir, gracias Señor, porque como pastores, tanto el pastor Michael como yo, estamos enfocados en hacerlo. Y hay ciertas áreas que lo estamos haciendo bien. Pero nos falta mucho por crecer. Nos falta mucho por crecer. Y yo les exhorto a la congregación que usted nos ayude a crecer orando por nosotros. Ore por nosotros. Y no solamente ore por nosotros, ore para que el Señor mande obreros a esta mies. Y mande obreros a la mies de la Iglesia General de Cristo. Ore. Ore por sus pastores. Ore fervientemente por sus pastores. Y sea obediente a la palabra de Dios. Tenemos mucho por crecer. Así que ténganos paciencia cuando a lo mejor metemos la pata. Cuando a lo mejor se supone que estemos y no estamos. O cuando a lo mejor decimos algo que se nos fue la mano, fue un poco rudo. Tengan paciencia con nosotros, ayúdenos también. Mientras nosotros nos comprometemos con la palabra, ustedes se comprometan con la palabra. Les recuerdo que este oficio que el Señor nos ha dado es un oficio para predicar a Cristo, morir y ser olvidado. Michael, te comparto esto. Recordemos siempre que somos siervos inútiles y vivamos y sirvamos a nuestro Rey con los ojos puestos en nuestra meta. D.A. Carson escribió un libro sobre su padre, se llama Memorias de un pastor ordinario. Su padre, no era muy conocido, pero era amado por Dios. Él termina su libro escribiendo sobre la muerte de su padre. Dice: cuando Tom Carson murió, no había multitudes fuera del hospital, ni comentarios editoriales, ni periódicos, ni anuncios, ni televisión, ni menciones en el parlamento, ni atención prestada por la nación. En su habitación del hospital no había nadie junto a su cama. Solo se oía el silencioso silbido del oxígeno que se desahogaba en vano porque había dejado de respirar y nunca más lo necesitaría. Pero del otro lado, sonaron las trompetas. Papá ganó la entrada al único salón del trono que importa. No porque fuera un buen hombre o un gran hombre, después de todo era un pastor de lo más ordinario, sino porque era un buen hombre perdonado y oyó la voz de aquel a quien deseaba oír, que le decía: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Primera de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Iglesia, mi exhortación para ustedes no es mía, es del Señor. Y se la dijo Pablo a los tesalonicenses. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos. Mis hermanos, tenemos la bendición de gozarnos ahora. Gozarnos en la cena del Señor. Mientras celebramos la cena del Señor, quiero que meditemos en la palabra que hemos escuchado. Que seamos agradecidos a Dios por lo que Él nos ha dado. Y que nosotros podamos cada día más comprometernos con Él y unos con otros. Preparémonos para tomar la cena del Señor.